Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a conocer el significado espiritual de la abeja. La abeja juega un papel muy específico en la polinización natural de otras plantas. Esto es necesario para el ciclo de vida continuo de muchas culturas. También proporciona a la humanidad cera y miel, dando a la abeja el valor simbólico adicional de la providencia. Las abejas son uno de los pocos insectos que tienen la capacidad de controlar la temperatura corporal. Además, su connotación positiva y energética siempre ha acompañado a la humanidad. Las abejas son sinónimo entonces de dulzura, trabajo en equipo y positivismo. Pero bueno, continuemos. Es reconocido por ser un símbolo de virtud y respeto. En muchas culturas suele ser una representación de obediencia, actividad y fuerza de trabajo, además de perseverancia, características que deben acompañar a todo ser humano en su campo espiritual. Ahora sí, después de esta breve introducción, pasemos al significado de la abeja en nuestro interior. Comúnmente, este insecto es visto como una representación de buena suerte, alegría, gracia y como un anuncio de esperanza en momentos de dificultad y tristeza. Pero hablemos un poquito también de el panal. Es ya bien sabido que los compartimentos de un panal tienen forma de hexágono. Eso significa la conexión entre lo terrenal y lo divino a través del corazón. De esta forma, las acciones irán en función de un bien común. El número que representa a este insecto es el número 6, haciendo referencia a la forma hexagonal del panal. También representa la importancia de mantener el ser con respecto a la voluntad divina, ya que es una manera de encontrar la paz espiritual y llenar la vida de mucha dulzura. Con respecto a la miel de las abejas, juega también un papel muy importante en muchos rituales mágicos, sobre todo cuando se quiere aportar dulzura a las relaciones y determinadas situaciones en la vida de alguien. Si en algún momento soñases con abejas muertas dentro de una casa, este podría ser el significado. Soñar con cosas muertas en ningún momento pues va a representar algo como que muy positivo. Por lo que en este caso de este insecto también podría ser un mal presagio. Matar a una abeja en un sueño sin importar dónde se encuentre se refiere a un evento terrible, sobre todo porque significa que este evento está muy cerca. Se dice que los sueños de abejas muertas en algunas culturas no son muy positivos, ya que son relacionados con la ruina y la muerte inminente. Cuando sueñas con la muerte de estos insectos en el agua, no solo va a significar problemas, sino también un gran deseo de solucionarlos. Por otro lado, soñar con estos insectos muertos en el interior es bastante malo, ya que en este caso los problemas no afectarán solo el ámbito económico y laboral, sino que habrán serios problemas también en el ámbito familiar. A través de los sueños también puedes presenciar numerosas cosas, pero si sueñas con el ataque de un enjambre de abejas, entonces esto presagia problemas en la relación. El contexto en el que aparecen estos insectos es de gran importancia y trata también de recordar los detalles del sueño para tener una mejor interpretación de los mismos. Hay muchísimo más que hablar con respecto a estas abejas, pero para no alargar tanto el video lo voy a dejar hasta acá. Vimos un poquito desde la parte espiritual, cuál puede ser el mensaje que nos dan y algunas posibles interpretaciones si tienes sueños con ellas. Así que de momento sería todo, esperando que hayas disfrutado este video y además que te sea de muchísima utilidad. Sin más, entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Bye.